porque estamos entrando a un estudio de un libro de la Biblia que es una belleza de temas, una belleza de contenidos, una riqueza tremenda de cosas para estudiar, para aprender, pero sobre todo para expresar cosas que a veces no son fáciles de expresar en medio de tantas circunstancias que tenemos. Entonces, buenas noches para los que están entrando por ahí, Miriam, para Auri. Entonces, necesitamos avanzar y quiero que hagamos hoy una especie como de inducción, ¿sí? Pero hoy no vamos a tanto una clase, sino como a crear una inducción del tema para ver si tomamos un derrotero para estudiar los salmos, porque los salmos, pues, aparte de que son bastantes, son 150, pues tienen de todo, ¿sí? Ahora vamos a mirar todo el tema, pero tienen de todo y entonces cuando uno no, cuando uno no tiene como, digamos, con un orden, se vuelve muy dificultoso ordenar la manera como se va a presentar, pero yo confío en que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar para aprender muchas cosas en este parte del instituto. Vamos a orar, amaditas, para que me acompañen en una oración, para que este sea el inicio de un momento especial a través de Espíritu Santo que nos guíe en el estudio del libro de los Salmos. Padre, ponemos delante tuyo, Señor, este momento, este tiempo. Declaramos que tú estás en medio de nosotros, que estamos reunidos en tu nombre, y declaramos que tú eres el único que tiene la guía, que tiene la sabiduría, que tiene la ciencia, el conocimiento, pero también el propósito santo de llevarnos por el camino de este estudio que iniciamos hoy. Declaramos, Señor, que tú eres el que dirige, el que controla, el que dispone, el que pone las palabras, la sabiduría, la guía, en todo lo que vamos a hablar, decir, entender, comprender, exponer, y que al final podamos decir que tú nos has revelado otra perla, otro tesoro para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, para nuestro carácter, para todo lo que necesitamos entender y saber con el propósito de seguirte, Señor, por el camino que tú nos has trazado. Yo bendigo a todos los que se han conectado a partir de este momento, a todos los que se van a conectar en adelante, los que van a ver este video más tarde y a todos los que más adelante puedan llegar para que en todos nosotros haya, Señor, sabiduría, disposición y disposición para todas estas enseñanzas que queremos entender y aprender hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amaditos, vamos a hacer algo. Yo quiero explicarles de qué se trata esto que vamos a empezar a estudiar para que me ayuden también a ver cuál sería el método que podamos usar para que este estudio, pues, no solamente sea fructífero, sino también que sea, digamos, como ameno, que sea agradable, que sea una forma de estudiar con, digamos, con agrado las escrituras, que no sea como un estudio académico, ni de colegio, ni de escuela, ni de instituto tampoco. La idea es que tengamos esa, digamos, revelación de que aprender y estudiar la palabra no es una obligación cargosa, no es una carga para el creyente, para el cristiano, sino que es básicamente un gozo, una alegría. Y tomar la palabra y abrirla es como cuando uno se sienta en un restaurante y abre el menú y uno mira y ve los platos y uno se imagina los platos que se pueda comer y empieza uno como a degustar, incluso con la sola revisión del menú, lo que puede uno disfrutar y eso es lo que pues, nos ayuda a que la palabra siempre sea, digamos, anhelo en nuestro corazón en aprenderla. Hoy iniciamos el estudio de los Salmos, el libro de los Salmos, como les decía, y este estudio tiene digamos, una característica y es que el libro de los Salmos es como un puente,
¿no? Un puente entre la historia de Israel, la historia de Dios con Israel, y lo que sucede después de que, digamos, esta relación avanza y se conecta con el Antiguo Testamento. Es, digamos, como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque como ustedes pueden ver, y lo vamos a revisar, Jesús citaba mucho los salmos. De hecho, los mismos discípulos los citaban y Pablo los menciona mucho también. En todo lo largo de la palabra, los salmos siempre se van a leer y se van a escuchar en la voz de ellos, porque el salmo comprendía y entendía muchas cosas que a veces no se podían expresar de otra forma, ¿no? Entonces, el salmo abre una, digamos, como una puerta en donde uno puede escoger por muchos lados, por muchas alternativas, cómo conectarse con la palabra y cómo conectarse con el Señor. Ese es incluso algo que es muy característico de la religión judía, porque ellos recitan los salmos todo el tiempo. Para un judío el salmo, los salmos es como parte de su propia identidad. De hecho, lo mencionan como si fuesen sus propias palabras, ¿no? Así lo mencionan incluso en los tiempos de Jesús. Cuando uno no sabía cómo expresar algo, de esas cosas que a uno no le salía, digamos, como la idea, el concepto, uno se acordaba de un salmo y decía el salmo, en reemplazo del pensamiento que uno pueda tener, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, por decir algo de que Dios te guardaba o Dios te protegía o Dios estaba al cuidado tuyo, entonces uno decía, es que el Señor es mi pastor y si Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces, eso apropiado en uno, eso hecho parte de su propio lenguaje, del lenguaje personal, tiene mucho poder espiritual. Y por esa misma razón, hasta en el último momento en que Jesús estaba ya en la cruz, incluso ya a puertas de morir, estaban los salmos en su boca. ¿Sí? Y eso nos debe significar algo, ¿no? Eso debe tener algún sentido. El, Les quiero contar, la palabra salmo es una palabra griega que se dice salmo y que corresponde a otra palabra hebrea que es el mismor. Y la palabra mismor significa canción o himno. Es decir, en el hebreo, salmo es canción, salmo es himno, es cántico. Entonces, digamos que en principio nosotros tenemos que entender que los salmos son canciones, ¿sí? Son poesía. Fueron diseñados, fueron escritos de una forma tal que eran cantados en la voz humana y además con acompañamiento de instrumentos musicales. Y ustedes dirán, pero entonces, mm, pues ¿para qué estudiamos un himno si un himno normalmente solo se canta en un momento de la liturgia, en un momento del culto? Y entonces, pues sí, tiene las expresiones, pero ¿cuál es el contenido espiritual de la canción o del cántico o del salmo? Y eso es lo extraordinario que tiene el salmo, porque aparte de que fue diseñado como una canción, es decir, tiene un género literario que es poético, que es cantado, que está diseñado para la voz humana, también tiene un contenido espiritual, pero también tiene un contenido doctrinal, también tiene un contenido histórico, también tiene un contenido profético, también tiene un contenido digámoslo, de relación con Dios. O sea, tiene muchos aspectos en donde las personas se pueden conectar con Dios bajo diferentes formas, no solamente evocando la figura de Dios, no solamente cantándole al Señor alabanzas, sino también expresándole las cosas que le están pasando en su interior, en su psicología, en sus emociones, en sus sentimientos. Entonces, nosotros podríamos decir que un salmo es una forma de oración que se canta con el corazón, que se canta con el alma, que se canta con la misma inteligencia, con la mente, que se canta con todo el ser.
porque se canta en un entendimiento de lo que significa el salmo, pero también como en una expresión de lo que uno siente en ese momento. Es una mezcla muy especial. En lo que yo he leído, en lo que he podido estudiar sobre este tema, tengo aquí una obra inmensa de Charles Spurgeon, yo creo que es la mejor obra sobre Salmos, donde habla de todas estas cosas, y este hombre cuenta que él se demoró 20 años escribiendo este libro de Salmos. Los analizó los 150 Salmos, los comentó, buscó la relación con otros escritores, con otros hombres inspirados por Dios para explicar el Salmo, y además se metió en las raíces de cada uno de ellos y los explica, una cosa tremenda. Espero que podamos en algunos, porque yo sé que no vamos a poder con todos, pero imagínense 20 años dedicado a eso. Y eso, y él decía y cuenta en su historia de cómo escribió esta obra, que cuando él tenía unos momentos donde se bloqueaba, ¿no? Que llegaba un momento en que no le fluía nada, porque dice que hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que dice que él se quedaba pensativo. Él escribió esto hace ya bastante tiempo, eso fue a finales del siglo XIX, fue en 1880 más o menos. Pero después de todo este tiempo yo coincido en lo que él dice, y es que dice que en muchas partes de la Biblia, y en especialmente de los Salmos, la gente los desconoce porque se han dedicado solamente a explicar, a predicar o a estudiar 2 o 5 o 10 como mucho, y no se hablan de los demás. Dice, por ejemplo, que después del Salmo 90, creo que estaba en el estudio, dice que quedó en blanco porque no encontraba absolutamente nada que hubiese alguien explicado, que hubiese alguien comentado sobre esos salmos. Y le tocó inventar prácticamente desde cero todo el método de estudiar el salmo, porque no lo había. Entonces dice que muchas veces en las iglesias, las doctrinas, en los predicadores, en los pastores, hay mucha repetición porque da como pereza o da como, pues digámoslo, falta de interés en explorar cosas que son nuevas, que están en la palabra, y si están en la palabra es porque necesitan ser explicadas, pero que es más fácil coger y comentar lo que otros ya han hecho, ¿no? O sea, se repite siempre la misma explicación, o la dicen de una forma o la dicen de otra, porque es más fácil. Uno busca, por ejemplo, en internet el Salmo 23 y encuentra montones, pero busque el Salmo 109 y es muy poco, o el Salmo 115, y son salmos importantísimos, son salmos que tienen mucho contenido, pero prácticamente nadie los toca. Y el otro tema es la forma del estudio, porque como son canciones, ¿no? Y tienen una composición, digamos, como poética, como literaria, entonces mucha gente tiende a estudiarlos como si fuera, como se lee el resto de la palabra, ¿no? O sea, prosa, que se llama. O sea, usted lee, por ejemplo, pongamos cualquier libro, vamos, Génesis o Éxodo, y entonces uno ve que hay una historia contada que empieza, personajes, y se va discurriendo como en el tiempo. Pero el Salmo no, el Salmo tiene otra forma de verse, y entonces la mayor parte de la gente no lo entiende, como que se pierde, porque al pasar de un versículo a otro, como que habla de otra cosa, y después salta y habla de otra cosa, y entonces la mente como que no logra meterlo, porque estamos muy acostumbrados a estudiar la palabra como un libro corriente, común y corriente, y el Salmo es algo que nos reta mucho, porque el Salmo, como es tan profundo, el contacto del corazón del salmista con el corazón de Dios, hay que meterse en el sentimiento del escritor, del que escribió Salmo, para hacer lo propio, ¿no? Para uno entenderlo, para uno y para el sentido que debe tener. Y lo mismo para explicarlo. Entonces, como tenían este sentido de prosa y de canción, la razón de esto era porque la mayor parte de la gente en los tiempos bíblicos, cuando empezaron a componerse los salmos, que son obviamente muy anteriores a Jesús, y que se entiende que empezaron a moverse más o menos
después de Moisés, porque hay incluso cánticos de Moisés, hay cánticos de Josué, hay cánticos, obviamente, de David, que es el más famoso, hay cánticos de Salomón, hay cánticos de Coré, los hijos de Coré, hay muchos otros salmos y anónimos que no se sabe exactamente quién los escribió, pero todos son de diferentes épocas y cuentan diferentes formas de relación con Dios. Entonces, mucha gente, digamos la gente normal, la gente del pueblo, la gente común y corriente, no tenía ni la formación ni la manera de sentarse a estudiar la palabra. Eso era como solamente de sacerdotes, de rabinos, que eran los que tenían acceso a las sinagogas y a los archivos y sacaban los libros y leían. Y entonces era muy poca gente la que podía hacer eso. La mayor parte estaba trabajando, eran campesinos o tenían que tener cuidando sus rebaños y lo que había. Pero cuando se difundía el Salmo, eran canciones que se volvían populares, ¿sí? Entonces, la gente cantaba cuando trabajaba, la gente cantaba cuando cuidaban a los niños, las mujeres cantaban cuando cocinaban, los niños aprendían a oír las canciones desde muy pequeños y entonces en su memoria se quedaban muchos salmos que se volvían parte de su historia personal. Y entonces era mucho más fácil para ellos conectarse con el espíritu a través del cántico, a través del salmo. Entonces, como el salmo, y ustedes ven, hay muchos de los salmos tienen una composición donde empiezan casi siempre dirigiéndose directamente a Dios y terminan casi todos con lo que se llama una doxología, que es una alabanza extrema a Dios, una alabanza profunda a Dios, en donde se reconoce el reino, el poder, la gloria de Dios. Entonces, se sentía uno que como si estuviera en la sinagoga, como si estuviera en el templo, cantando alabanzas, cantando himnos, pero a su vez estaba hablando uno con Dios, estaba orando, hacía como dos o tres cosas con una misma acción. Entonces, obviamente, los salmos eran muy populares, muy fáciles de aprender y de memorizar, que serían muy fáciles de personalizarlos, porque la gente se hacía propio de un salmo. O sea, había gente que, ahora quiero explicarles algo personal sobre eso, pero era lo mismo, sucedía en ese tiempo. Y lo otro era que el salmo, por la forma de que estaba escrito y elaborado, era como muy libre en el espíritu. Entonces, como tenía la intención de que fuera cantado y que tuviera instrumentos, entonces mucha gente cogía su instrumento y lo tocaba y lo cantaba y entonces eso llevaba también a una expresión emocional de danza, por ejemplo. Y entonces uno se sentía que estaba orando, que estaba alabando al Señor, que le estaba hablando a uno de lo que uno le estaba pasando y se sentía la conexión espiritual. Hagamos de cuenta el momento de la alabanza en la iglesia, ¿sí? Entonces, eso era algo muy especial para muchas personas que no tenían, como les digo, la forma de sentarse, estudiar la palabra y de tener todos estos recursos que nosotros tenemos ahora, pero sí lo podían hacer de esa manera. Y una de las cosas que Jesús detectó, que Jesús tuvo muy claro cuando empezó su ministerio y empezó sus predicaciones y sus enseñanzas, es que la gente respondía muy bien a los salmos, porque casi todos se lo sabían. Casi todos sabían, por ejemplo, mi mamá cantaba mucho el salmo, pongamos un ejemplo, el Salmo 2 y el Salmo, y yo lo escuchaba desde muy pequeño. Entonces, cuando oían al predicador y al rabino hablar del mismo salmo, la conexión emocional, mental, espiritual era inmediata. ¿Sí me entienden? Era inmediata. Es como cuando uno oye una canción que uno escuchó de niño. ¿A ustedes les ha pasado que esas canciones viejas que uno decía, ay, eso lo veía mi mamá, eso lo veía mi papá, eso lo veía mis abuelos, y eso lo hacía evocar a uno, o lo hace evocar a uno tiempos de ese momento, de la niñez, de la juventud, de la adolescencia, del noviazgo, cosas de esas, y eso crea en uno unas reacciones emocionales, sentimentales, que van también encaminadas a conectar el espíritu, porque el espíritu se mueve en forma libre. El espíritu es abierto, el espíritu toma
muchas cosas de nuestras emociones, de nuestra alma, y las trae al ámbito espiritual y a través de eso mueve la conexión espiritual con Dios. No sé si me he hecho entender. Es, es, es como, ¿cómo les explico? Es como una forma muy profunda, pero a la vez muy libre de conectarse con el Señor. Esa es la función de los salmos. Entonces, cuando nosotros cantamos un salmo, cuando nosotros evocamos un salmo o lo recitamos o lo declaramos con nuestra boca, hay una coordinación de mente, del lenguaje, de memoria, de conocimiento y de las circunstancias en las que uno lo esté cantando, que se mezclan y entonces estimulan al espíritu que está en nosotros a conectarse con Dios de esa forma. ¿Sí? Es, una, es una manera muy especial de hacerlo. Entonces, esta forma de conectarse con el Señor tenía también una característica y era que cuando uno está en ese momento de adoración, de alabanza, de conexión con Dios, o incluso de queja, o incluso de lloro, o incluso de arrepentimiento, de muchas cosas que suceden a veces cuando uno está en conexión con el Señor, hace que la concentración de mente, de espíritu y de alma sea completa, ¿sí? Porque como que todo está metido en el mismo momento, en el mismo tiempo y en las mismas formas y palabras. Me explico, cuando uno está con su mente ida en otras cosas, usted puede estar parado, sentado oyendo a una persona, pero usted no está en ese momento, usted no está en ese tiempo. Usted puede estar en la iglesia y usted puede estar oyendo la prédica o puede estar viendo la alabanza o puede estar oyendo algo que se está comentando o enseñando o predicando, pero su mente está ida, ¿sí? No está concentrada. Y como no está concentrada, entonces los sentidos tampoco funcionan para llevarle conocimiento, para llevarle entendimiento de lo que se está haciendo en ese momento. Los salmos están diseñados para que todo eso se confluya. ¿Por qué? Porque cuando uno canta, cuando uno eleva un cántico al Señor, cuando uno está en ese plan de adoración y alabanza, uno se abstrae de lo que está pasando. De hecho, uno no puede cantar si uno tiene una preocupación en la mente. Tiene que coger la mente, meterla en la memoria de la letra, meterse en el contenido de lo que está haciendo y embarcarse ahí. Pero no hay manera de que uno pueda estar preocupado y cantándole al Señor. Que uno esté pendiente de las circunstancias y pendiente también del Señor. Entonces, en esa forma, lo que uno puede expresar en ese momento, está orando, está llorando, está quebrantado, está feliz, está con gozo, es auténtico, porque no lo está mostrando, porque no lo está simplemente representando como si fuera una, digámoslo así, como un rito, como algo ajeno a lo que uno es. Entonces, esta parte de los salmos tiene esa importancia y además de eso, el mismo contenido, que lo vamos a tratar de ver. Mire, en Santiago 1.3, quiero recalcarles esto para que me lo entiendan un poco más, dice lo siguiente, en Santiago 5.1.3 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno, perdón, está alguno ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Miren que lo que nos muestra es que lo que nos enseña la palabra es, si usted tiene aflicción, ore, conéctese con el Señor. Pero ¿cómo oro? Muchas veces en medio de la aflicción a uno no le fluye nada. Y no hay como una palabra, como una forma de salir. Uno trata de orar, pero no fluye, no surge nada. Y entonces uno se siente bloqueado, impedido en medio de la aflicción. Pero si uno se acuerda de un salmo, si uno se acuerda de unos versículos de un salmo y usted los empieza a declarar,
eso es como si fuera, perdóname la expresión, como si fuera algo mágico, eso rompe el momento de bloqueo espiritual por las circunstancias y inmediatamente empieza a fluir las cosas. Porque la ventaja que tiene el Salmo es que cuando uno conecta emocionalmente, conecta espiritualmente, la mente empieza a aflojarse, empieza a abrirse al momento que uno necesita. Estamos hablando, por ejemplo, de algo que nos avergüenza, de algo que genera arrepentimiento o algo en lo que necesitamos expresar ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, le viene a la cabeza el Salmo 91 y usted puede empezar el Salmo 51, perdón, y usted puede empezar a declarar cosas de ese Salmo que le empiezan a abrir el corazón, que le empieza a fluir lo que usted quiere sentir y lo va acomodando o lo va mezclando o lo va declarando sobre su propia vida. Y es una cosa tremendamente y profundamente espiritual. Mire, en el Salmo 42, quiero hablarle, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, a veces de esos momentos de tristeza, ¿verdad? El Salmo 42, 5, 11. Ya les voy a leer aquí. El Salmo 42. Ay, me está poniendo esta vaina. Si quiere lo leo. Lo tienen ahí, por favor, me lo leen. Salmo 42, 5, 11. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Imagínense, imagínense lo que dice ese salmo, ¿no? Lo que estaba leyendo ahora la pastora Maricielo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Usted está, pensemos en un momento de tristeza, de dolor, y uno siente que está por el suelo, ¿sí? Y cuando uno lee esta palabra y dice, Dios, ¿por qué te abates? Es decir, ¿por qué estás derrotada, alma mía? ¿Por qué? Y uno está hablándose a uno mismo, ¿sí? Porque incluso aquí uno no le está hablando a Dios, se está hablando a sí mismo. Y se está reconociendo triste y se está reconociendo en el dolor que está experimentando, pero cuando uno hace eso y dice, ¿por qué siento esta turbación dentro de mí? Porque uno no lo entiende, no lo comprende. Entonces uno lo que está haciendo es delante de Dios reconociendo ese tipo de sentimiento y le está expresando a Dios, Señor, yo me siento abatido, yo me siento turbado, estoy desconcertado con esto que me está pasando. Y dice abajo, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Y entonces te llega la solución. ¿Qué tienes que hacer? Esperar y alabarle, porque de él viene la salvación, de él viene el consuelo. Entonces, esa conexión es automática, esa conexión es espectacular. Mire, por ejemplo, eh, el Salmo, vamos a hablar de crisis, por ejemplo, de algunas crisis que a veces llegan. Vamos a hablar del Salmo 73, 2. El Salmo 73, 2, por favor. Si alguien lo alcanza a leer ahí porque tengo como lento esto. Salmo 73. Ya lo leo. El 73:2. Para Sí, con los limpios de corazón, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ese es sí, el 2. perdón un momentico, yo reviso aquí, si es que se me descuadró aquí la cita. El Salmo 73, 2. Sí, correcto. Entonces, ¿cómo dice Amarita? Voy a empezarlo desde el primero. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y dice en el 3 porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿A quién no le ha pasado que se llena uno de una sensación muy negativa cuando uno se ve en crisis y ve que otros que no son creyentes, que no tienen a Dios en sus vidas, parecen vivir mejor que uno?
parecen tener más que uno, parecen ser más bendecidos que uno. Y entonces es como si los pies de uno se empezaran a resbalar hacia la envidia, hacia la amargura, hacia la tristeza. Entonces, cuando le dice uno al Señor, me estoy resbalando, es como si me estuviera deslizando, Señor, porque tengo envidia, porque siento esto de la prosperidad de otros. Eso es una oración, es un clamor muy íntimo, porque eso no le sale a uno en público. Eso le sale a uno en privado, eso es un reconocimiento de algo que se está moviendo muy adentro. Y creo que perdón, yo les miro aquí, miremos el 17, por ejemplo. Dice el versículo 17, dice cuando voy a hablar desde el 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué dice el Salmo? Te llega una comprensión, te llega un entendimiento que esas personas por las que tú estás sintiendo envidia y te estás sintiendo mal, tienen un fin terrible delante de Dios. Y cuando uno entiende eso y se siente que a pesar de lo que le esté pasando, tiene un privilegio frente a Dios, a pesar de la crisis que esté experimentando, que esté pasando, pues obviamente eso hace que uno se sienta reconfortado o por lo menos entendido. Mire, por ejemplo, el Salmo 118. Vamos a ver el Salmo. Esto es una breve abreboca, ¿no? Porque estamos por empezar a estudiar diferentes salmos. El 118, el 118:6 dice lo siguiente. Desde el 5 dice, desde la angustia invoqué yo a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces, en ese momento, cuando uno se siente en crisis o se siente con esa necesidad de respuesta sobre lo que está pasando y sucediendo en la vida propia, lo que le dice el Salmo 1 es, invoca desde la angustia y desde la angustia el Señor te responde que Él está contigo, que Él no te abandona, que Él es tu ayuda, que Él va a incluso por encima de los que te aborrecen a bendecirte y que por lo tanto es mejor confiar en Él que en poderosos, que en ricos, que en personas que parecen tener la solución para todo. Y eso genera una sensación de confianza que uno necesita muchas veces en medio de ese tipo de crisis. Entonces, eh, esto es solamente un ejemplo de lo que genera los salmos de lo que generan los salmos en el espíritu del creyente, en el espíritu del cristiano, del que está buscando del Señor para poder entender qué es lo que el Señor quiere en ese momento, qué es lo que yo necesito de Dios y qué es lo que me conviene a mí pedir, declamar, decir, en todo lo que digamos, en un momento dado me lleva al Espíritu. Ahora, yo quiero decirles algo más. Esta parte, yo quiero comentarles aquí algo ya testimonial. Yo hace muchos años entendí esta verdad espiritual. Me apropié de algunos salmos que tenían que ver con los momentos que yo estaba viviendo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un tiempo en donde estaba en una crisis tremenda y había en mi vida mucha sensación de vergüenza, una sensación de señalamiento por cosas que me estaban pasando.
Y yo quiero contarles, amaditos, yo me aprendí de memoria el Salmo 51, ¿sí? El Salmo de David. Y entonces yo lo declaraba todo el tiempo, empecé a hacerlo. No tenía otra oración. Y venía a mi mente cosas negras, oscuras, y lo único que yo podía hacer era memorizar, irme a los versículos y empezarlos a declarar, a declarar, a declarar. Y lo volví a hacer una y otra vez y empecé a entender que había una reacción en mí frente a determinados pensamientos y cada vez que venían esos pensamientos a mi cabeza, yo sacaba el Salmo 51, ¿sí? Y le decía por decir algo al Señor, eh, eh, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve, porque está ahí, ¿no? En el Salmo 51. ¿Por qué? Porque me sentía sucio, porque me sentía indigno, porque habían cosas en mí que yo quería como borrar. Y entonces cuando a mí en la mente me venía la sensación que Dios podía coger como una especie de brocha y pasármela por todo el cuerpo y por toda la mente y por todo mi ser y dejarme blanco como si fuera un niño que estuviera empezando en todo, eso es una sensación como de limpieza, es una sensación como cuando se baña, ¿sí? Después de estar muy sucio. Y lo mismo me pasaba, por ejemplo, en algún momento con el Salmo 91. El Salmo 23, por ejemplo, para mí, hoy por hoy, es un salmo de, ¿a qué les digo? Un salmo se dispara automático, ¿sí? Cuando yo estoy en cualquier momento de mi día, hoy, por ejemplo, que estaba, por decir algo, bañándome y estoy duchando, yo lo canto, ¿sí? Pues a mí nadie me escucha cantar en la casa, ¿no? Espero que no, porque me canto muy maluco. Pero en la ducha cantamos casi todos, ¿no? O nos da a veces por cantar. Pero mi cántico es el Salmo 23 y me lo sé en diferentes ritmos, ¿sí? Porque me lo he metido en la mente, que a veces lo canto como si fuera un himno, a veces lo canto como si fuera una canción de salsa o una balada, y entonces la voy recitando. Y sobre todo, me llega a la mente cuando vienen pensamientos de preocupación, cuando viene algo que sé que me está mortificando y que es muy fuerte, entonces yo declaro, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y junto a aguas de reposo siempre me pastoreará. Y vuelvo y lo declaro y vuelvo, y a veces lo grito, en el carro lo grito. El Señor, y lo grito y es como si fuera un grito de batalla. Esto, nadie me ha oído decirlo, porque el día que me vean, yo creo que de pronto este se le corrió la teja fuerte, pero es mi manera de enfrentar los malos momentos del día, los malos pensamientos, porque apenas yo recito eso es como si mi mente se limpiara. Y yo quiero contarle eso porque este estudio de salmos que vamos a hacer no está encaminado tanto a que ustedes aprendan salmos o que se aprendan conceptos sobre salmos o que podamos predicar o armar doctrinas sobre salmos, sino que aprendamos sobre salmos a hacernos propio de ellos, o sea, apropiarnos de los salmos en diferentes momentos en que podamos pasar. Y como la palabra nos da la posibilidad de conectarlos con muchas otras cosas que están también en la palabra, entonces nos es fácil, uno, hacer una conexión entre el salmo y un testimonio personal. Y también se nos facilita hacer una conexión entre un salmo o dos salmos o otros o diferentes versículos de salmos, por ejemplo, con historias que le han pasado a personajes de la palabra, con momentos circunstanciales de Jesús, y todas esas cosas están allí para ayudarnos a crear en la mente la idea de que el salmo tiene esa virtud, tiene esa capacidad. Ahora, el libro de los Salmos tiene cinco, digamos, libros, aunque nosotros aquí los vemos seguidos. Los Salmos siempre han tenido una clasificación muy parecida al Pentateuco, o sea, los cinco primeros libros de la Biblia. Entonces, el primer libro va al Salmo del 1 al 41, el segundo es del 42 al 72, el siguiente es del 73 al 89, y así hasta el 150. Y además de eso, se han como clasificado en diferentes temas, ¿sí? Hay muchas clasificaciones de los salmos, como
buscar el salmo o cómo ubicarse en el salmo según el tema o según el aspecto que uno quiera estudiar. Voy a ver si les puedo compartir algo de eso. O Pico tengo acá para compartir. Eh, creo que sí, ¿no? Dame un momentico yo. Ahí sí tengo esto como medio. Quiero mostrarles aquí en pantalla eh, unos cuadros que yo hice. Bueno, que yo hice no porque me los he inventado, sino que los saqué de lo que pude encontrar de acuerdo a las temáticas eh, a las temáticas que aparecen por los salmos, ¿no? Entonces, pues un momentito a ver si ya la puedo abrir aquí. Okay. Me dice si van viendo, por favor. Sí, señor, sí se ve. ¿Se ve? Sí, señor. Eh, Sí, voy a tratar de crearlo un poquito más sí, grande. señor. Bueno, mire que aquí hay unos salmos, por ejemplo, estén clasificados como los salmos que tienen relación con la vida espiritual propiamente. Entonces hay salmos de alabanza, aquí puse el 8, el 19, el 29, el 33, son muchos. Hay salmos de adoración, que es el 95, el 97, el 99, hay salmos de acción de gracias, hay salmos de confianza en Dios. O sea, no es que todo el salmo se dedique a eso, sino que es como la temática principal. Hay salmos históricos, a través de los cuales se puede ver, por ejemplo, las lamentaciones por la destrucción de Jerusalén en los tiempos de la esclavitud. Por ejemplo, alabanzas por el regreso del exilio, cuando vuelven en los tiempos de Esdras y de Nehemías, Israel, a la Jerusalén que fue destruida. Hay salmos sapiensales o salmos de sabiduría, que son salmos didácticos porque tienen unas enseñanzas específicas. Aquí está el 1, el 14, el 25, el 32. Hay salmos imprecatorios, que son los salmos a través de los cuales se hacen exhortaciones del carácter, como el 5, el 10, el 17, el 35. Hay salmos proféticos, que se consideran salmos mesiánicos, que también se encuentran allí en medio de todos estos en diferentes salmos, como el 2, el 16, el 22. Hay salmos litúrgicos y quiero explicarles por qué se habla de salmos litúrgicos, porque el pueblo de Israel tenía la mayor parte, la forma de ellos expresarse en el templo. Por ejemplo, cuando ellos iban a las fiestas solemnes, la gente iba cantando por los caminos de Jerusalén estos salmos, porque eran salmos que se habían acostumbrado a cantar para peregrinar al templo, para ir a ofrendar, para llevar la ofrenda, para llevar el sacrificio al templo. Por ejemplo, la entrada al templo se cantaba el Salmo 15, el 24, pues son salmos de adoración y son salmos de exaltación. Los salmos de ofrendas, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel llevaba ofrendas, usted quiere, por ejemplo, conectarse con un momento en donde usted quiere ofrendarle al Señor, no solamente, pues no sé, el diezmo, la primicia y todo, sino que además de eso quiere ofrendarle su corazón y mostrarle la alegría y el gozo. Entonces usted canta el Salmo 50 o declara el 51 o el 66. Hay otros salmos que son más de formación, por ejemplo, de ética y moral, donde se establece qué es ser justo, qué es ser malvado, y si hay unas descripciones que aparecen en estos salmos. Y yo anoté varios. Hay otros de edificación personal, que son, por ejemplo, salmos de arrepentimiento. El 6, el 32, el 38, el 51 que les mencionaba. Unos de consuelo en momentos de dolor. El 22, el 42, el 55, el 86.
Hay unos de adoración comunitaria que eran los de adoración colectiva, ¿verdad? Ya no era la adoración personal, sino todo el pueblo adorando. Entonces se cantaban estos salmos y hay unos salmos reales que eran los salmos donde se cantaba y se daba gracias por el rey que Dios había elegido para Israel y se hacía la conexión entre el rey que había sido ungido por el rey de reyes y el rey del cielo y el rey supremo que era el Señor. Y entonces estos salmos tienen esas conexiones. Hay unos salmos para exaltar la creación de Dios, cuenta cómo se creó en Génesis y cómo se empieza a alabar toda la obra de Dios en la naturaleza. Entonces, estos salmos nos pueden guiar, o estas clasificaciones nos pueden guiar para decir, bueno, yo creo que este es el salmo que podemos mirar. Miren esta otra, que también la estuve organizando. Estos salmos tienen relación con Cristo, con la figura del Señor directamente. Y estos son salmos de carácter profético. Por ejemplo, el Salmo 2 habla de la coronación de Cristo como Rey de Israel y de toda la tierra. El Salmo 16 menciona la resurrección. El 22, porque incluso lo expresa el Señor en el momento de la crucifixión, habla de la crucifixión de Cristo. El 40 habla de la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. El 45, la naturaleza divina de Cristo y su reino eterno. Y así el 69, el sufrimiento, la traición de Judas está en el 69, o por lo menos está anunciada de forma profética. El 110, la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. El 118, la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y el 132, la venida de Cristo como rey y sacerdote. Entonces, imagínense la cantidad de temas que encontramos. Mire esta es otra clasificación más temática que tengo aquí. Dice, por ejemplo, salmos de alabanza, de adoración, salmos de arrepentimiento, salmos de confianza en Dios, salmos de crianza. Crianza quiere decir crecimiento espiritual, salmos de justicia y juicio, salmos de lamentación y dolor, salmos de oración y de súplica, salmos para invocar la presencia de Dios, salmos para invocar la protección de Dios, salmos de sabiduría y enseñanza, y salmos de salvación y de redención, y están todos. ¿Eh? O sea, uno puede escoger un salmo de estos conectado con la temática y ya lo guía a esa temática. Miren este, que también lo estuve, me pareció muy interesante. Voy a mover aquí un poquito, que tengo como fuera la pantalla. A ver, sí, eso. Estos fueron los salmos que citó Jesús durante su vida y su ministerio. Y aquí los pongo con la referencia. El Salmo 22:1, citado por Jesús en la cruz cuando clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 31:5, que cita a Jesús en la cruz cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo 34:20, citado por Juan en relación con la crucifixión de Jesús cuando dice, y otra vez dice la escritura, mirarán al que traspasaron. Y aquí incluso lo tengo con las citas, el Salmo 41:9, el 69, hay más de 10 salmos citados por el Señor dentro de su ministerio. Y esto es una temática para hacer un estudio perfecto, porque tiene la ventaja de que puede uno conectar el pasaje donde Jesús lo menciona o se menciona el Evangelio y el contenido del salmo. Y miren este otro, que son los llamados salmos masquil, que a mí me gustan mucho, porque son los salmos de enseñanza, de instrucción. Estos son salmos que no son propiamente cánticos, tienen la misma forma de los otros, pero lo que contienen es una instrucción, una enseñanza. E incluso les quiero anunciar que como el próximo sábado, si Dios lo permite, en la próxima clase voy a hacer la exposición de un salmo para que entendamos cuál va a ser la metodología de aquí en adelante y cómo lo vamos a hacer entre todos. Voy a usar un salmo de estos, el 32. Entonces se habla de la felicidad del perdón de Dios, el 42 habla de la sed de Dios y su presencia. Casi todos salmos son de David y hay otros salmos de los hijos de Coré que también es muy interesante. Hay unos salmos del cantor principal de David y hay otros que están allí
que todos tienen una característica, es la enseñanza de algunos temas, por ejemplo, preguntas del sufrimiento y la fidelidad de Dios, la angustia y la confianza en Dios en tiempos difíciles. Entonces se pueden enseñar estos temas a través de estos salmos y tienen esa característica. Entonces, mis amados, yo quería comentarles esto, era más como una forma de inducción a la temática que vamos a tener, porque creo que tenemos un buen material para hacer un muy buen estudio. Obviamente son 150 salmos, no vamos a hacer eso, pues, porque yo creo que no terminamos en mucho tiempo, pero sí podemos escoger unas temáticas, no sé, por eso quería exponerles eso, podemos escoger los salmos que menciona Jesús, podemos escoger los salmos de enseñanza, podemos escoger temas o podemos dejarlos libres, ¿sí? Para que el que quiera escoger en determinada temática lo escoja, ¿sí? Pero yo quisiera que tuviéramos solamente unos ciclos porque solamente vamos a estar unas semanas nomás con este instituto, esta parte, para ver cómo avanzamos y después hacemos probablemente más adelante otra parte, porque pues es bastante dispendioso estudiar tantos salmos. Pero quería comentarles algo. A ver, los salmos nos pueden llevar a dos cosas muy importantes después de lo que les he explicado. Uno, a enseñar cosas que son muy profundas y que pueden estar muy conectadas con la realidad de cada uno, ¿sí? Nosotros vivimos tiempos que son muy cambiantes. De hecho, son muy cambiantes incluso para cada uno. Individualmente, nuestras circunstancias cambian mucho. Hay tiempos donde, como dice Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de morir, hay tiempo de vivir, y así no la pasamos. Hay épocas de nuestra vida en donde necesitamos mucho consuelo de Dios, mucho consuelo de Dios. Hay otros tiempos como los que vivimos de mucha incertidumbre, de uno no saber qué hacer realmente con tanta información, con tanta circunstancia, con tanta mala noticia que circula, no sé qué hacemos, yo cómo me ubico en este momento, en este tiempo. Y ahí hay salmos que nos pueden ayudar muchísimo en eso. Pero más que todo, nos puede ayudar a enseñarle a otros, a guiar a otros, a aconsejar a otros. Porque si nosotros le ayudamos a las personas a refugiarse en la palabra y a declararla y a convertirle en parte de lo que ellos son y en parte de lo que nosotros podemos conectarnos con Dios, esa es la mejor manera de evangelizar o de discipular, ¿sí? Porque muy pocas cosas se quedan a veces en la atención de las personas. Uno les puede predicar muchas cosas, pero cuando uno va a los días a revisar, casi todo se ha olvidado. Pero cuando uno lo lleva a conectar un momento de su propia vida con un momento que está en la palabra también expresado como lo vemos ahí, esa parte puede ser muy poderosa de forma espiritual. Pero además, porque hay muchos ejemplos de cómo los salmos se mueven a través también de las circunstancias que vivimos. Mire, les cuento esto a manera de historia. Estaba leyendo en el libro de Spurgeon, que quiero también anunciarles, hago un paréntesis, vamos a tener en este instituto unas sorpresas como las tuvimos en el otro. Hay unos libros muy bonitos que tengo para ustedes. Vamos a darlos por constancia en el instituto, vamos a darlos por la participación y también vamos a sortear uno por allá de Spurgeon sobre los salmos, que son muy famosos y son espectaculares. Entonces, los motivo para que se apropien de esos libros, porque la idea es que tengamos los salmos también a la mano. Entonces, les quería contar esto que este hombre contaba que él, estudiando pues en su obra pues y todo eso, llegaba un momento en que se bloqueó y dice que él estaba tratando de hacer un estudio sobre el Salmo 109. Entonces, ustedes tienen el Salmo 109 por ahí, me llamó la atención. Entonces, el Salmo 109, el Salmo 109 es un salmo un poco difícil. Hay unos salmos que son difíciles porque como
son como de venganza, ¿no? Son como de Señor, arrásalos, acaba con ellos. Señor, yo te pido que tomes justicia en tu mano y todas esas cosas. Y uno como cristiano como que no se ubica, ¿no? Dice, esto está bueno orar así, está bueno, está bien delante de Dios que yo declare que ese enemigo, que ese contrario, que ese que me hace mal, el Señor lo tome por este y lo sacuda, porque hay unos salmos que están allí. Y es parte de la palabra, amados. Hay unas cosas en la Biblia que uno a veces quisiera arrancarlas o tacharlas porque dice, uy, esto como que no cuadra con lo que vivimos ahora, pero qué pena, eso está allí y está por alguna razón y son parte de la palabra y tenemos que aprenderla a entender, a comprender a ponerla en nuestro contexto. Entonces, el Salmo 109, no sé si en su Biblia dice clamor de venganza, creo que sí, ¿estamos de acuerdo? Clamor de venganza. Señor. Señor. Entonces, Spurgeon, que era un hombre, pues obviamente, un hombre que enseñaba la palabra y que hablaba del amor y de la misericordia y que estaba pues en un plan de que sus enseñanzas fueran edificantes, dice, pero ¿cómo asumo yo este salmo? ¿Cómo oro yo si yo realmente yo no veo un enemigo como para yo concentrarme en eso? Yo no veo cómo enseñarle a la gente que, por ejemplo, diga eh, que me devuelvan mal por bien y odio por amor y pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Uy. Entonces, él decía que miraba ese salmo y dice que duró como un año que no se pudo ni sentar a mirar ese salmo y tenía que hacerlo porque lo estaba estudiando en ese orden. Entonces, estando en esa, dice que le llegó una noticia, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero es real, de una masacre que hubo en Bulgaria. Bulgaria es un país de Europa, porque los musulmanes invadieron Bulgaria, ¿sí? De ese tiempo. O sea, el Islam, el ejército del Islam, islámicos. Y se tomaron los turcos, y entonces se tomaron Bulgaria y atacaron una ciudad que se llamaba Batak, donde había mucho cristiano, porque en ese tiempo en Europa había mucho cristiano. Y entonces, eso fue como en 1870 y algo. Entonces dice que persiguieron, entraron a esta ciudad y la gente se refugió en la iglesia, la única iglesia que había, que era una iglesia cristiana, y se metieron más de 10.000 personas en esa iglesia a refugiarse de ellos. Habían niños, viejos, mujeres, de todo. Casi toda la ciudad estaba metida ahí. Y estos bárbaros llegan y los cercan como por 3 días y dice que para poderlos sacar primero cogieron abejas y avispas y les tiraban avispas, avispas adentro del templo para obligarlos a salir. Y después de eso, pues también les bloquearon la comida y el agua y después empezaron a quemar leña verde y plantas verdes para que el humo se fuera hacia adentro y se empezaran a ahogar. Pero todo lo que querían ellos era que esta gente saliera para obligarlos, los ponían obviamente la espada y les ponían el arma aquí en la cabeza y para obligarlos a renegar de la fe y a que se convirtieran al Islam, ¿sí? Decir, que renegaran de ser cristianos. Y durante varios días, como unos 5 o 6 días, estuvo esa gente cercada y no había poder humano que los pudiera sacar de allá. El resultado fue que salieron al final acosados los que sobrevivieron, porque muchos murieron adentro, y ninguno, di cuenta Spurgeon, ninguno de los 10.000 se convirtió al Islam. Prefirieron morir, prefirieron que los mataran los musulmanes que, que, que renegar de su fe en Cristo. Entonces, cuando a él le llega la noticia de eso, ese hombre dice que fue como si llegara de parte del Espíritu algo tan poderoso como un fuego. Dice, yo voy a escribir sobre eso y se sentó a escribir un comentario sobre el 109. Y dice él que él entendía que lo que Dios decía aquí era que aún a medio de los horrores que uno puede ver en el mundo y de las injusticias y de todas estas cosas que podían suceder, incluyendo la persecución religiosa, tendría uno que ponerlos delante de Dios como una queja, porque dice la palabra que la venganza es de Él.
y que lo que uno podía hacer era sacar de su corazón toda la amargura que podía darle, todo eso que a él le llegaba, toda esa amargura y la volcarla sobre, con la manera como el Salmo y decirle, Señor, que sea tu venganza, que sea tu justicia sobre los que han hecho estos horrores. Dice él que cuando él terminó de escribir el comentario del Salmo 109, le llegó la noticia de que el horror como esto se había difundido en el mundo, pues de esta matanza, de esta masacre. Entonces Rusia, el zar de Rusia mandó unos ejércitos de él a esa ciudad, a Bulgaria, a ese país, y se tomaron el país y cogieron a los mismos musulmanes que habían matado a todas estas personas y también los masacraron, ¿no? Entonces él dice, yo pedí eso, no, ni se me ocurrió pensar que eso iba a suceder porque nadie sabía qué iba a pasar. Pero Dios sí sabía y Dios toma venganza y en la forma como Él lo quiere hacer porque está en la naturaleza de Él también ser un Dios de justicia. Entonces, les cuento esta historia porque me llamó mucho la atención porque la verdad es que aún en los salmos más difíciles, aún en los más intrincados, en los que parecen más oscuros, Dios tiene un propósito cuando nos lleva a orar de cierta forma a través de esos salmos, de esos versículos. Están allí porque tuvieron una razón de ser al momento de ser escritos. El Espíritu los puso en el corazón del que lo escribió. Pero además están escritos para que nosotros, aún después de muchos años, también encontremos un sentido de la manera como Dios quiere que nosotros oremos y nos dirijamos a Él en determinados momentos de nuestra vida y de nuestro tiempo. Bueno, creo que con eso podemos terminar. Quiero pedirles dos favores para el tema. Uno, vamos a estar dentro de 8 días a la misma hora, a las 7. Creo que es un horario cómodo para todos. Creo que ya hemos terminado de trabajar, estamos descansando, nos está atravesando pues con mucha actividad y creo que nos permite tener cierta, digamos, comodidad para este horario. Lo segundo es que el método va a ser, yo les voy a enviar estos cuadros por el WhatsApp de la iglesia y vamos a analizar, yo voy a exponer dentro de 8 días un salmo y les voy a dar la forma como va a ser la exposición, porque todos vamos a hacer. Entonces, allí vamos a hacer 3 cosas. Vamos a exponer el salmo, la relación que tiene el Salmo con un fundamento, un apoyo, una historia bíblica, o un personaje, una circunstancia que está mencionada en la palabra, que tiene relación con la enseñanza. Y lo tercero, el testimonio o la relación con mis propias circunstancias. ¿Sí? Entonces, no va a ser muy largo, vamos a hacerlo corto. No se necesita exponer todo el Salmo, bueno, salmos muy largos y no da para todo eso, pero pues si sientes ponerlo tampoco hay problema. Vamos a tratar de que tenga una duración limitada, 15, 20 minutos. Vamos a comentarlo entre todos para enriquecer el tema, que ya lo habíamos hecho la vez anterior en el otro instituto, pero también vamos a tratar de recopilar los salmos que se expongan para que podamos tener como una especie de datos de los salmos ya expuestos para que exploremos nuevos. O sea, para que no nos quedemos en los mismos. Y les quiero pedir el segundo favor es que cuando vayan a escoger, no escojamos el 23, el 51, el 91. Esos son siempre los mismos salmos que siempre lo quieren hacer, está bien. Pero la idea es que busquemos salmos nuevos, salmos distintos, de esos que a veces no se exponen mucho, para que exploremos la palabra hacia otro lado, ¿sí? Y hagamos el esfuerzo de mirar. ¿Sí? Que nos sirve y que nos alimenta más. Y obviamente vamos a hacer una asignación de los salmos. Entonces, el método 8 días lo vamos a hacer con los que están asistiendo, qué salmo le tocaría en qué fecha, para que tengamos ese orden y lo podamos ir avanzando. Yo creo que si podemos entender la forma, pero si ustedes se motivan a que los salmos nos pueden dar una visión totalmente distinta de la palabra, una visión más amplia, vamos a tener un instituto muy interesante y muy profundo sobre el que yo creo que el Espíritu va a hablarnos espiritualmente, pero también nos va a hablar personalmente.
Así que ese sería el mensaje de hoy. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Tienen algún aporte? Sí, yo tengo uno. Sí. Bueno, es que los salmos, pues yo estaba escuchando todo lo que nos has expuesto esta noche y considero, pues yo siento en mi espíritu, en mi corazón, nada es casualidad en el Señor y considero, los salmos siempre han estado allí, nos hemos relacionado de una forma u otra con ellos, tenemos de pronto eh, experiencias, testimonios en un momento dado, cuánto un salmo nos ha llevado a entender algo que no entendíamos, incluso a reconocer, a ser quebrantados. Entonces, los salmos en realidad tienen una profundidad muy grande porque es directamente una comunión con Dios. Es un hablar con Dios y como el pastor decía también, una expresión de mi sentir, de mi estado, cualquiera que sea. Así yo lo entiendo. Eh, y a la vez, estos salmos me traen a mí un reconfortarme, una fortaleza, un poder traer un consuelo, un bálsamo en medio de un temor muy grande, y también un quebranto, un redarguir, como lo decía, y a la vez un refugio y muchas otras cosas más. Entonces, considero que los salmos son una herramienta muy importante en este tiempo, lo ha sido desde antes, yo lo he visto en mi vida durante todo el tiempo que he caminado, pues he conocido a Dios, me he relacionado con mi Señor, pero considero que en estos tiempos se hacen más esenciales, más importantes, por lo que hoy vivimos cada día y lo que ha de venir. Entonces, ojalá pudiéramos, por ejemplo, a mí me sirve mucho, incluso a veces uno no, tal vez no los memoriza todos, pero tiene ciertas frases que se quedan, ¿sí? Y por ejemplo, yo a veces, lo que decía ahorita el pastor, me digo, como que alma mía reposa porque el Señor te ha hecho bien. Y eso me hace recordar que Dios es bueno, que Él siempre está velando por mí, llevándome a confiar en Él, a que Dios es bien para mi vida, como Él lo dice. Entonces, más que un estudio, como le decía el pastor, considero que esto es un equiparnos y es algo más profundo en el espíritu que Dios va a orar, a enseñarnos a relacionar con el Salmo y a tener un gran depósito en los tiempos presentes y en los venideros para dar a otros, ¿sí? Para dar a otros porque una porción de un salmo puede venir a traer un gran consuelo y una gran fortaleza a un familiar, a un vecino, y que ojalá pudiéramos pedirle a Dios que nos ayude a memorizar y pues a poder tenerlos tan presentes como las parábolas, las historias o cualquier otro hecho. Sí, porque el salmo a veces, pues en el catolicismo es visto como algo que yo repito y ya, pero realmente el salmo es algo demasiado profundo que tiene demasiados matices, diferentes características, por así decirlo, en todos los aspectos del ser humano, ¿sí? En la adoración, en la expresión del amor a Dios. Aquí los salmos contienen todo esto, mi desesperación, mi angustia, mi corazón derramado, en fin. Entonces, pues, empecemos a pedirle a Dios cuál es ese salmo que vamos a empezar a que el Señor nos revele, como Él dice que Él nos revelará un tesoros y cosas muy profundas que están, y porque son una herramienta tan esencial en este tiempo. Entonces, pues, eso es lo que quería aportar. Ok, muchas gracias. Yo ahí quiero una cosita también
aportar, que se me olvidaba decirles, y es lo siguiente. El Salmo tiene una